Pero pues fue mi error. Yo jamás tenía por qué haberle dado mi número, ni tampoco tuve por qué haberle confiado todo a él. Te tengo buenas noticias, veámonos en tu casa. Yo literalmente he confiado, lo entraba a mi casa, pero lo que yo no... 48. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos En Confianza y hoy nos acompaña Camilo. Hola. ¿Y yo qué digo? Eso está bien, hola. Hola. Camilo, ¿qué, perdón? Díaz, Camilo Díaz, ¿de dónde eres? de aquí de Bogotá. No sé, Bueno, Bogotá. en realidad nací en un pueblo que se llama Gacheta, Cundinamarca. Entonces soy de por allá, pero pues cuando nací, pues ya me vine aquí para vivir a Bogotá. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Gachetense? ¿Galletano? Sería como gachetano, sí. Sí, sería el nombre como gachetano. ¿Y allá con quién vivías? Allá vivía con mis abuelitos, paternos y maternos. Vivía Ok. con ellos. ¿Pero cómo así? ¿Solo con los 4 al tiempo? Sí, con los 4 al tiempo. Vivía con ellos. ¿Y ¿Todos a, vivían juntos? Sí. Wow. ¿Y a qué edad te viniste acá? Literalmente la demora fue que yo naciera, nos quedáramos como un cierto tiempo, como 2 o 3 meses, y ahí sí ya... Ah, nos viniéramos. no viviste nada allá. No viví casi nada. ¿Y acá con quién vives? Con mis papás, Eres hijo único. soy hijo único, no tengo hermanos. Ok. Entonces, ¿Cuántos años tienes? 19 años. Ok. ¿Cómo te sientes con eso, con ser hijo único? Es una experiencia distinta, ¿no? Pues, Oiga. tú no sabes, pero... Digamos que en un cierto punto es bueno, pero en un cierto punto es malo ser hijo único porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque pues al fin y al cabo ser hijo único siempre te va a cargar siempre la responsabilidad más adelante y no vas a tener como ese apoyo como de hermano, como de que voy a estar contigo más adelante. No, simplemente voy a estar solo tú. ¿Y tus papás? Mis papás, Me sentí mal por preguntar. ¿en qué sentido? O sea, estaban contigo como... O en sea, ese ¿dónde están momento. tus papás? Sí, yo siempre he estado con ellos. Desde ¿Y cómo es tu toda la- relación con tus papás? Digamos que mi relación con ellos es muy compleja porque digamos que ellos son en un cierto punto sobreprotectores porque como Un trimaturo. porque como soy el hijo único, pues obviamente todo les impacta. O sea, que si donde esté, siempre me llaman como todo el tiempo, ¿dónde está? Esto no lo puedes hacer, no puedes ir a aquel lugar. Es que esto es peligroso, es que esto no sé qué, es que lo otro. Todavía. Y todavía, sí, desde chiquito hasta ahora siempre ha estado esa sobreprotección. Inclusive hace unos días, prácticamente hace como 2 o 3 días, o sea, ayer. Sí, más o menos como entre ayer y hoy. Sí. Es que entre ayer y hoy. Ayer básicamente estoy hablando con ellos. Era un pensamiento que ya tenía desde hace rato hablar con ellos Del tema. del tema de cómo me sentía, porque yo sufro de ansiedad, sufro mucha ansiedad y también de ese apego ansioso hacia las personas. Ok. De que, por ejemplo, yo, igual que en el caso de Valen, que si depende de una persona, yo voy a estar mal. O sea, si tú me haces daño, yo voy a estar mal. Si cada palabra que, no sé, fue mala o cada actitud rara que yo identifique, voy a estar mal. O sea, raro es como que de pronto creas que yo te hago mala cara. Exacto. Que, por ejemplo... Es tu muy acti- sensible. Exacto. Que, por ejemplo, al principio esté bien y después en un cierto tiempo, al pasar de los días, cambie, yo voy a estar mal. Mm. Que si cada actitud rara que tenga conmigo, yo voy a empezar a sobrepensar las cosas. Ok. Ok. Camilo, pero bueno, eso tiene que tener un antes. Exacto. Cuando eras chiquito, estabas aquí en Bogotá, ¿vivías con quiénes? Con mi familia. Toda. Toda. Como que tiene una casa familiar. Exacto. Ok. ¿Qué crees que pudo haber provocado tu ansiedad? Digamos que en un cierto modo, desde chiquito yo siempre estuve solo. Yo nunca tuve a mis papás cercanos, porque ellos siempre se la pasaban trabajando. Entonces yo siempre me quedé pegado de mis tías por parte de papá.
Entonces yo nunca sentí como esa, como lo digo, como a mi papá o a mi mamá cerca, como brindándome esa confianza, como, ay, esto está pasando, es que mira, es que esto, no, nada. Pero tus nunca. tías te trataban bien. Sí, digamos que yo para ella siempre fui su consentido, siempre, toda la vida siempre fui su consentido, siempre me daban en cierto modo lo que yo quería, entonces en un cierto punto yo me volví caprichoso. Desde chiquito yo me volví caprichoso, entonces yo quería todo ya. Y yo soy de unas personas que es muy atacada, que yo quiero todo ya, o sea, que todo de allá. Y yo no sé controlar como esas emociones. Entonces, en un cierto modo, sí, fue como desde chiquito que yo empecé como a sentir como esa ansiedad y como a tragarme esas cosas yo solo. O sea, que si me pasa algo a mí, yo me trago esas cosas yo solo. Bueno, tú añorabas estar con tu papá y tu mamá y tenías el amor de tus tías. Exacto. Pero tus papás no estaban. No, ellos no estaban. Pero sí te pagaban todo. Sí, ellos me pagaban todo lo que era, pues, estudios y todo eso, todos me lo pagaban. Digamos que en el colegio yo era una persona introvertida. O sea, yo no me relacionaba con nadie. O sea, sí tenía amigos, pero pues yo no era como tan sociable. Entonces, en cierto modo, yo era como una persona ahí toda solitaria. Y cuando ya empecé el bachiller, sí tuve a mis dos mejores amigos en el colegio. Pero pues digamos que yo tampoco les tenía como esa confianza, como decirles, ay, eso me está pasando. No, nunca. Solo era como una amistad, como de temas de colegio y ya. ¿Tú estudiaste en un solo colegio toda la vida? No, estuve en dos colegios. Uno que quedaba cerca de mi casa y otro que queda en Puente Aranda. En el primer colegio hice hasta primero porque mi papá tuvo un problema con una profesora, entonces me tuvo que sacar y ahí fue cuando me metieron al otro colegio que fue en Puente Aranda. ¿Ese problema tiene que ver contigo? No, Ah, bueno. no, pero pues digamos que el cambio de colegio pues yo ya lo entendía porque pues había pasado un problema ahí con una profesora, entonces ya era entendible. Cuando yo llegué al nuevo colegio pues sí era como difícil adaptarme como a nuevas personas, como a nuevos profesores, entonces digamos que en cierto modo sus profesores pues sí se daban cuenta que yo era una persona ahí toda solitaria y que en un cierto modo yo nunca me relacionaba con nadie, sino solamente con mis dos mejores amigos, pero pues en cierto modo solamente hablábamos por temas colegiales más no personales. Yo nunca les decía como que, ay, esto está pasando, esto me está pasando en mi vida, no, nunca, Ok. sino ya fue como más adelante a pasar pues yo creciendo y Ok. Más o menos a qué edad descubriste que tenías ansiedad. todo empezó por una persona que conocí justamente en abril, pero pues... ¿De este año? De este año, O sea, ¿comenzaste a sentir ansiedad este año? este año. Ok. Bueno, antes de ir a ese punto, yo voy a hacer un paréntesis y digamos que en el colegio, pues sí tenía amigos, pero en temas como tener como un apoyo de una persona que digamos en cierto modo me quiera o que me brinde como ese apoyo, pues no lo había. Porque yo en el colegio nunca me enamoré, nunca. Nunca me enamoré. Nunca. No. No, nunca. ¿Por qué? Nunca me enamoré. Porque Sebastián. digamos que en No, cierto porque es que modo... el amor de colegio me parece muy bonito. Sí, es lindo. Sí, pero yo nunca me enamoré porque digamos que mi familia siempre me inculcó a que yo tengo que estar preparado y ahí sí yo enamorarme. Entonces a mí siempre me enfocaron más que todo en el estudio, más no en el tema como de, ay, no sé si consigues a alguien y te brindas apoyo, nunca lo O que... sea, nunca te decían, ay, ya conseguiste novia, No, o te nunca. gusta una niña, o No, lo que nunca, sea. nunca. Ellos siempre eran como que enfocarse en su estudio y ya, no más. Prepárese para su vida. Son muy católicos. Bueno, pero independientemente de lo que digan los papás, pues Uno siente. uno siente. claro. Sí, entonces decir que nunca me enamoré, pues está muy raro porque entonces, ¿sabes? Como los caballitos esos que... No, pero fíjate que hay niños que son súper obedientes y como que en ti. O sea, es una Entienden, orden. exacto. Y así debería ser. No es, pero así debería ser. No, eso no es cierto. Sé que no es, lo sé. Esa opinión lo de mamá, sé. no. Sí, lo debería ser. Ustedes deberían ser obedientes, pero yo sé que no. Pues lo somos, o sea, yo le hago caso a mi mamita. Pero hablo de que igual uno es una persona y uno tiene que vivir, o sea, la experiencia... Pero ¿sabes qué? Yo siento que por lo que Camilo era tan introvertido, eso también afectaba a eso. O sea, como que por el no hablar con tantas personas, pues no conocía a una niña que le gustara. Exacto.
No, y pues... Eso cambiaría donde él fuera más extrovertido y conoce gente, O obviamente. más rebelde. O más rebelde. ¿Sabes de qué me acordé del video musical de Eres de Café Tacuba? Que el man está dibujando a la chica que le gusta y eso, pues de manera súper introvertido. Sé que ustedes conocen la canción. Pero igual me parece impresionante, o sea, de que no Sí. te hubieras enamorado ni... No, nunca me enamoré en el colegio y aquí entra un problema y un detalle y es que yo empiezo a sentir tanto atracción por los chicos que por las chicas. O sea, Ok. yo soy bisexual. Eres bisexual. Ajá, entonces yo Pero a esa conclusión llegaste después de... después de, claro, más adelante. Y digamos que en cierto modo mi familia es muy católica. Ah. Y para ellos pues yo no... Y se ríe. yo- Es que creen en Dios. Entonces, en cierto modo, yo no les voy a decir como de, a mí me gustó esto. No, porque yo sabía que lo iban a tomar a mal. Tanto mis papás Pero les como dijiste. los demás tengo familiares. No, eso se los dije a pesar de los años y... Pero sí saben. Es que no quiero que se enteren acá. No quiero que seamos culpables. Y es que ahorita escucha. Sí. ¿No te No, gustaría? pues no, en realidad ya lo saben. Ah, bueno. No, güey. No, Porque súper. pues ya tuve la valentía y el valor de decirles, pero pues digamos que más antes no. Yo no sentía como esa valentía de decirles como que... Pero esa qué edad fue, Cami. Espera que él va en su regla de cosa. Crono... Con crono mierda. Yo voy como en mi cronaria, como que punto por punto. Dale, dale. Entonces, pues nunca me enamoré. Yo con Valen, sí tuve, bueno, tenemos una amistad desde pequeños. Ok. Y pues, como ella se la pasaba ya con su abuelita, pues yo siempre iba a su casa a jugar, pues ya iba a la mía. Ella después se va a vivir con su mamá en el Galán y pues ahí se separa la amistad por un tiempo. Ok. ¿Cuánto tiempo? Como por ahí que 5, 6, 7 años más o menos. ¿Qué? Bueno, yo me empecé a volver a hablar con ella cuando tenía 17. Yo me acuerdo muy bien ese día porque yo iba por un mandado que me mandó mi mamá por unas galletas y ella venía a darle coger a Camila, creo, bueno, a su hermana. Ok. Y ahí empezamos a volver a hablar y a volver a tener como esa conexión. Después de eso, pues empezamos a hablar. Yo conozco una persona por medio de ella. Esa persona me empezó a escribir por Facebook y empezamos ahí a hablar y a conocernos más a fondo. Pues para mí, todo en este tema del amor, pues para mí era nuevo porque pues yo nunca había experimentado enamorarme ni Pero era tampoco un había hombre. tenido mi primer amor. Exacto. Es Ok. que eso me parece muy difícil. Siento que independiente, obviamente no me va a meter en la crianza de los demás. Ah. Pero o sea, si tú por bueno, que te hubieran inculcado es primero prepárate, siento que te están quitando una pierna. O sea, como que la capacidad es de desenvolverte con otra persona, de relacionarte con otra persona. Así no sea de amor, pues, pero te están quitando algo que para mí es muy importante. De hecho, creo, pues no sé, las personas que estén ahí o las personas que están acá que hayan estudiado, el 80% del éxito de un profesional es cómo se relaciona con los demás. Ni siquiera es que tan inteligente o que tan bueno eres en lo tuyo. Y el amor hace parte de eso. O sea, Claro. el que a ti te atraiga a alguien hace parte de ese desarrollo. Pero pues digamos Pero que yo sé que los papás lo hicieron. Y yo. Pero espera. Ay, perdón, los papás lo hicieron de buena manera. No, sí, obviamente las intenciones, obviamente yo creo que son buenas, pero pucha, se me hace muy tenso. Sí, bueno, entonces yo seguí hablando con esa persona, seguimos conociéndonos y digamos que tenía entendido que él se había ido de acá. O sea, él se había ido a vivir a Estados Unidos. Ok. Y pues digamos que fue una relación a distancia. Ok. No tienes más fuerza. Se había terminado, bueno, literalmente, yo aceleré mucho las cosas. Bueno, en ambas partes, porque literalmente, supongamos que nos conocimos hoy y ya el tercer día ya estábamos cuadrados. Entonces, no hubo ese tiempo como de conexión y como de conocerlo bien. Entonces, fue así de rápido. Y una semana después, me termina. Que porque le habían llegado con chismes de que yo había estado con alguien en una fiesta, que yo no sé qué, que yo me había besado con esa persona, X y Y. Mentiras. Y eran mentiras. Entonces, pues le creyó más a esa persona que a mí.
No, y pues era... Él tenía como 16, más o menos. ¿Ese hace cuánto pasó? Eso fue hace como 2 años. 2 años, va a cumplir 3 años. Entonces, pues le creyó más a esa persona que a mí. Pues era evidente porque pues conmigo nada más no habíamos hablado, tampoco nos habíamos conocido, pues obviamente iba a desconfiar de mí, tampoco me iba a creer sabiendo que llevábamos poquito tiempo conociéndonos. El caso es que yo sí en un cierto punto sí dije como que ay, por fin yo había encontrado a alguien que me va a entender, de que me va a apoyar, de que me va a querer y pues no, No. todo lo Opuesto. lo opuesto a lo que yo pues pensaba. Me termina, sí me he sentido un poco triste, pero pues no le di más vueltas. Y yo empecé así como a investigar más sobre el tema del amor y empezar así a conocer más personas y bueno, ¿Por dónde? por Instagram, por Facebook, etc. Y, O sea, te empezaste como a interesar en el amor. sí, empecé como a más relacionarme con más personas. Pero buscabas niños. Sí, digamos Vale. que en cierto modo sí soy bisexual, pero pues sí he sentido atracción por chicas, pero pues digamos que le tiro más onda a los... Una tendencia. Exacto. Que tiro más hondo. Entonces, nada, esa persona se va de mi vida y como 2 meses después vuelve, como en septiembre. 2 meses después vuelve, ok. Un mes después, más o menos, como en septiembre vuelvo, como a finales de septiembre. Él me pide que volvamos, yo accedí. Yo literalmente accedí porque pues aún sentía cosas por él. Y además, si es tu primera vez que has Exacto. sentido algo. Digamos que todo fue al principio color de rosa, como por 2 o 3 meses. Y en diciembre pasó algo. Pero que a distancia. A distancia, obviamente. Pasó así todo normal, que lo que fue octubre, noviembre, fue todo color de rosa. En diciembre pasó algo. Yo estaba re normal en mi cama y yo vi que había subido él una historia en Instagram. Sí. Y en esa historia de Instagram, él estaba pidiendo pareja a otra persona. Y yo quedé como... ¿Cómo así? O sea, le estaba diciendo a otra persona que fuera su novia o novio. Exacto. ¿Por Instagram? ¿Por historia de Instagram? Sí, O así sea, ponle personalmente. que tú, no sé, que tú le pides el cuadre a tu novia y la chica lo sube y tú lo resubes. Y ahí se dio cuenta. Yo pensaba era como quiero un novio. o algo Estamos así. viejitos. No. ¿no? Ellos ya Ok, ok. entendieron perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí me puso el cuerno. Yo obviamente no le dije, pero pues ¿No le dijiste? yo no le dije nada. Sino hasta se lo dije. Gato. Sino hasta se lo dije. O sea, yo aguanté. Bueno. Digamos que yo aguanté para que él me lo contara. Ay, O sea, para que él tuviera la valentía de decir. Tienes mucha esto pasó. No, pues no. Bueno, Y un 24 de diciembre, sí. yo le digo feliz Navidad y como a la hora le digo, le termino. Tú. Yo. Muy bien. Y, o sea, literalmente fue un 24 de diciembre. Ujú. O sea, digamos que pues, para él supongo que ya le valdría el hecho de que yo ya la haya terminado porque pues en cierto Tenía modo otra ya tenía persona. una te persona. sobró el Feliz Navidad. Exacto. Pero tú le escribiste Feliz Navidad y él no te escribió. No te contestó eso. Digamos que me contestó a la hora. Y ahí te Pasó, o contestó. sea, y- pasó las 2, o sea, pasó las 12 y como a la hora me escribió. Y me había dicho que podía escribir rápido porque estaba la otra persona, pero pues que se había ido. ¿Qué? Sí. O sea, pero él ya te había contado. No, pero pues ahí mismo me lo dio a entender. Entonces yo ahí dije, no joda más. Así de, lo terminé. Y pues digamos que él era una persona, supongamos que también tóxica. Y sí, fue una relación muy tóxica. Porque literalmente me dice, ay, sé que necesitas un tiempo, así que escríbeme en enero del otro año. O sea, en enero del año pasado. ¿Qué? Lo cual yo nunca le escribí. Nunca le escribí. Pero Él nunca tampoco me escribió. estuvieron físicamente. O sea, se besaron y así. No, nunca. Fue una relación muy... Pero yo tengo una pregunta en este momento. ¿Ya tus papás sabían? No, nunca sabía. Nunca, porque yo nunca tuve el valor de decirles, esto pasa. ¿Por qué? Porque, digamos que mi mamá sí es muy comprensible. Ella sí, digamos que en cierto modo sí me entiende y sí me comprende. Tu mamá. Ahorita, porque antes no. Todo lo contrario a mi papá, porque mi papá es una persona muy de temperamento fuerte. Él es muy explosivo. Y aparte, digamos que no está de acuerdo con ese tipo de
De cosas. de casos. Pero tú entiendes que no es fácil, ¿o sí? Sí, yo entiendo que no es fácil porque, pues, en cierto modo decirle a tu papá, soy esto y me gustan los hombres, obviamente. Pues es un poco de machismo, es el único Choqueante. hijo. Exacto. Sí, obvio. Y aparte que él era un poco homofóbico, pues obviamente le va a tomar a re mal. Entonces, nunca... Pero lo entiende, lo importante es que... No, y aparte que también eres como una actitud muy agresiva. Entonces yo sé que si yo le dije eso, no. De una vez me iba a decir lo peor. Entonces, pues, en un cierto modo, pues, sí empecé como a tener como ese apoyo en él. Pero pues como usted me la relación, pues, ya no va a crecer y pues tampoco no escribo supuestamente en género. Ni tampoco lo escribí. Entonces, pues, ahí quedó todo. Desde ese momento no te hablas con él. Exacto. Y yo también, antes de yo terminarle, yo también tenía que contarle varias cosas que me había pasado en ese año, que fue pues en el 2023. Y me había pasado algo que me marcó, fue que yo, Salud. un año anterior, yo siempre iba a un supermercado todo el tiempo, porque trabajaba una persona que a mí me interesaba. Y yo todo el tiempo era ahí pasando todo el tiempo. O sea, literalmente, supongamos que son las 12 y yo volví a cruzar las 12:30. Ah, pero no O sea, entrabas al supermercado. No, nunca. Yo pasaba así, Ah. dando una vuelta como si fuera una manzana. Bueno, el caso es que yo quería más ser de esa persona porque me interesaba. Entonces, Tú comprando ahí choclitos que no querías. Un poco de bolsas ahí. entonces él tenía un amigo. Bueno, el amigo ya era mayor, ya tenía como 48 años. ¿Qué? Sí. Y pues como se había dado cuenta, mis papás también se habían dado cuenta que la persona que me interesaba, pues me echaba miradas. Y pues yo también. El caso es que una vez crucé, como siempre, y esa persona, que él era el amigo, me habló. Me dijo que... El de 48. El de 48. Ajá. Que necesitaba mi número, que para que poder hablar con el otro amigo y así, pues, crear Para- una cita, que yo no sé qué. O sea, fue como el cupido. Eso. Exacto, pero fue mi error. Yo jamás tenía por qué haberle dado mi número, ni tampoco tuve Ah. por qué haberle confiado todo a él. ¿Qué es todo? Yo le confié todo, ¿Qué? todas mis cosas, todo. Todo le confié. Y fue mi error. Pero le Yo jamás contaste tenía que, cosas. sí, yo jamás tenía que haberle hecho eso. Y el caso fue que, bueno, yo me empecé a hablar con esa persona y pues yo lo que no contaba es que esa persona pues se interesó en mí. La persona de 48. Se empezó a interesar en mí. Y el otro no tenía esa edad. Y el otro tampoco, no tenía esa edad. Él era más joven, obviamente. Y yo no contaba con eso y después eso fue mi error porque literalmente él me decía como que, ay, te tengo buenas noticias, veámonos en tu casa. Yo literalmente confiado, lo entraba a mi casa, pero lo que ¿El yo de no... 48? Sí, Los papás. como ellos trabajaban, pues nunca se dieron cuenta. No, qué... Entonces lo que yo no contaba es que él me mandaba, digamos que en cierto modo, videos subidos de tono por Telegram. Y yo ahí me di cuenta que sus De- intenciones eran otras. Literalmente él abusó sexualmente de mí. Pues fue muy difícil porque literalmente fue que un día él llegó así de la nada y él me dijo, bueno, se sentó en mi cama normal porque tenía cosas que hablarme de la otra persona. Yo me senté en mi Pero nunca computador. sospechaste, amor. No, yo nunca sospeché, no, nada. O sea, yo era ahí el más... Muy No, pues no, y la máscara del mal también de pronto muy buena. Porque No, y eso la sí- inocencia de Camilo. Pues. Sí. O sea, yo era re ingenuo, o sea, yo ni sabía Ay, no, qué... lo que había pasado. Entonces, yo me senté en el computador y puse algo de música y él se sentó ahí en mi cama. Yo le dije, bueno, él me dijo, siéntate. Yo re normal me senté. ¿En sus piernas? No, al lado mío. Cuando de repente me empieza a, como a tocarme la pierna, yo le digo como que, hey, no. Y el que sí, que mira, que yo no sé qué, y me volteó hacia el otro lado de la cama y me sostuvo las manos y no me dejaba, o sea, no me soltaba ahí. No me soltaba. ¿Y esto fue hace cuánto? 2 años. Exacto. ¿En el 2023 o 22? 23. Tenía Pero entonces eras menor de edad. Yo era menor de Era edad. menor. Yo tenía 17 años. Y obviamente
yo me sentí súper sucio, yo me sentí súper, no sé, me sentí horrible. El caso es que lo eché de la casa. Pero te alcanzó a violar. No, pero pues sí me alcanzó a tocar. Y es algo que, No, digamos claro. que me marcó súper horrible y fue cuando me empezó como a tener esa pequeña ansiedad. El caso fue que yo lo eché, o sea, se fue de mi casa y lo bloqueé. Y me empezó a mandar mensajes por texto, que es que conmigo nadie se juega, es que yo no sé qué, es que... De amenazarte. Sí, me empezó a amenazar, que es que si le pasa algo, pues no voy a responder. Claro, ahí la ansiedad me empezó a apoderarme más. Y yo, no, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le pido ayuda? Entonces le pedí ayuda a Vale, a que me ayudara Me imagino. con ese problemilla. Claro. Ella me ayudó y en un ¿Cómo cierto... te ayudó? Me ayudó ella, pues hablamos con un amigo, el caso es que lo paramos, ¿va? Y el man dejó de joder por un tiempo. Yo lo bloqueé, o sea, chao. Yo dije, ya, voy a cerrar ese capítulo, pero pues el man, cada vez que yo pasaba o iba a hacer mercado con mis papás, pues tenía siempre el momento de morbosearme o de... ¿Él trabajaba ahí? Sí. Ese señor. Él trabajaba ahí. Y si yo pasaba o hacía mercado con mis papás, pues siempre usaba ese tiempo para morbosearme o decirme cosas feas. ¿Tú nunca le contaste a tus papás? No, nunca. Todavía Nunca les lo conté. saben. Ahí no les había contado, sino hasta Ah. el año siguiente. Ok. Y Y tampoco que te gustaban los hombres. no, O tampoco. sea, hasta ese momento, nada. Nada sabía. O sea, todo eso yo me lo había tragado solo. Claro, eso es que genera ansiedad. Claro. Y entonces... Pero Vale sabía Valen sabía. todo. Todo. Ok. Y el man le seguía escribiendo a ella. Yo le dije a ella, no le ¿Y por qué contesté. fue teléfono de ella o qué? Porque pues yo le había pasado mi número y pues ellos dos empezaron a hablar. Él insistía que me diera nuevamente mi número porque a mí me habían robado el celular. Entonces, O sea, tú yo había le pasaste el número a Vale del señor y ellos hablaron para acabar tu problema. Exacto. Y el señor ahora molestaba a Vale, diciéndole que te le pasara tu número. No, ellos seguían hablando porque a mí me habían robado el celular. Entonces cuando yo tuve un nuevo celular, ellos dos, bueno, él le escribía a ella. Y le decía que le pasaba mi nuevo número, pero yo no sé qué. Yo le decía a ella, no le conteste, no le pase mi número, no haga nada. Bueno, el caso es que ella al final lo bloqueó, creo. Entonces ya no supe más del man. Y no volví a saber nada del man, sino hasta el año siguiente. Que yo otras lo volví a ver en el supermercado y otras volvió a molestar. Entonces, yo estudio de noche, porque estudio administración de empresas, pero estudio de noche. Ok. Y yo venía de la universidad, yo le había comentado otra vez a Vale, y ella me dijo que nos viéramos en un parque, entonces ella me dijo que lo mejor que podía hacer era ya contarle a mis papás. No, yo no supe qué decir. Yo dije, no, ¿qué voy a decirles? ¿Qué les voy a contar? Les cuento. Sí, para mí era muy duro, o sea, era uno en la garganta, entonces ella me decía, no, pues yo te ayudo, que yo no sé qué. Entonces, yo en un punto estaba muy deciso. Yo dije, no, espera, esto es una locura, ya no les pienso decir. Entonces, ella fue y me ayudó. Yo llamé a mi papá, le dije que saliera a la puerta porque pues Valen tenía que decirle algo. Ella me ayudó y ella, o sea, yo no podía. Y ella habló. Yo apenas lo vi, empecé a llorar. Yo no supe decir ni una palabra. Pero la fuerza para decirle fue lo del señor, que ya estabas como acosado. Sí, exacto. Entonces, la que siempre me ayudó en hablar fue ella, fue Vale. Porque yo no podía decir ni una palabra. A mí apenas se me hizo ese nudo en la garganta de saber la reacción que él iba a tener. Claro, ella apenas le contó, no sé, señor, se volvió un 8. Se volvió un 8, ella se fue para su casa y pues yo le dije como que no, pues voy a hablar con ellos y lo que pase, pues te voy contando. Bueno, entré a mi casa, yo entré ahí todo atacado llorando, mi papá empezó a ir. Pero ella, ¿cómo les dijo? Ella le dijo que había un señor que trabajaba en un supermercado cerca, que me estaba acosando, que yo desde ese tiempo pues no decía nada y pues el señor seguía molestando y hasta me llegó a amenazar y bueno eso. ¿Qué abusó de ti, no? Y que había entrado a mi casa, que había pues... Esa noticia, wow. Bueno, en cierto modo que me había tocado y todo eso. Eso le dijo hecho. Entonces, yo cuando ya entré a la habitación, ese señor se volvió un 8, se enfureció,
¿Te pegó? No me pegó, pero sí me empezó a decir como que qué había pasado. Mi mamá estaba re dormida y apenas despertó como que qué pasó. Y ya les conté y me dijeron que porque nunca les había dicho, que yo no sé qué. Le dije, no, que era por miedo, que porque yo no tenía confianza, yo no tenía como una manera de decirles. Aparte de que yo estaba muy ansioso, estaba muy nervioso, no sé las palabras de cómo decirles. Y pues nada, al día siguiente mi papá se fue a trabajar y él llegó. Y me dijo, lo espero en la casa para ir al supermercado y enfrentar al Sí, señor. que me diga quién es ese hijo de su... Exacto, exacto. Y yo como necesitaba testigos, pues yo llamé a Vale para que me acompañara. Ella me acompañó junto conmigo, con mi papá, a enfrentar al señor. Y pusimos la queja. ¿Qué queja? En el supermercado. De que ¿No denunciaste? No lo denuncié, sino... ¿Y tú guardaste las pruebas de que él te escribía por Telegram? No, porque y se me todo había eso? robado, se me había Ah, y robado el el celular, se me sí. había Ya, robado el Vale. celular. Pero Le tenía también todos le los escri- mensajes. Pero él también le escribía a Vale pidiéndole tu número. Sí, pero pues ella como que tampoco las tuvo. Entonces hay como que pruebas no hubo, pero pues se puso la queja. Entonces se puso la queja, normal, salimos. Cuando al mes, o no me acuerdo si fue a los 10 o al mes, o al pasar del tiempo, me enteré que le dijeron al señor, ay, no se vuelva a sacar a niños ni a volver a hablar con gente extraña. Ah, bueno. Y yo qué, como, ¿qué? Qué chévere. O sea, literalmente no le echaron, simplemente no le dijeron nada, sino simplemente le dijeron, nunca se acerca a la puerta a hablar con extraños. Ah, No, y aparte él ya tenía antecedentes porque él me contaba que es que él iba a casa de muchachos a hacer cosas que yo no sé qué, y que eran menores de edad, y yo de acá como que este señor, qué puta. es un viejo verde. Exacto. Pedófilo. Y él me, Pedófilo. exacto, y él me contaba todo eso y yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es esto? Entonces, pues ahí quedó el tema. Y pues ya ahí como que, en cierto modo, ya la ansiedad se me había calmado. Pues ya en todo ese año, pues me la pasé literalmente enfocado en mis estudios. No había conocido a nadie, sino hasta en abril Este año. de este año. En abril yo conocí a una persona por Facebook. Esa persona era muy insistente, pero muy insistente. Nunca fue nada mío, porque literalmente yo nunca se lo permití, porque yo no quería nada con esa persona. Y esa persona era muy insistente, era muy intensa. Entonces todo el tiempo me escribía como que, ay, que nos viéramos, que yo no sé qué. Yo sí accedí a una salida que fue en su casa. Y él vivía más para allá de los Tres de Reyes, como para allá como en esas pollas de las lomas de Paraíso. ¿De allá? Entonces yo decidí pedir un carro y lo fui a ver. Entonces yo le dije las cosas claras, yo le dije, no quiero nada. Y que él también es una persona muy tóxica. También fue una persona muy tóxica en mi vida y muy manipuladora. Y aparte que fue muy manipuladora, era muy tóxica y muy celosa. Y aparte que era muy mentirosa. Literalmente me mentía diciéndome que la mamá la había pegado o que se había caído en las escaleras o que se había cortado las venas y que literalmente había terminado en un hospital. Y literalmente lo que hacía era coger una foto de Google o de Pinterest y me la mandaba a mí. Y yo era como que de verdad me voy a creer el cuento. Entonces yo lo que hacía antes de corroborar de que sea verdad, porque uno nunca sabe, yo lo pasaba por Google, que es como que hay como que, o sea, que tú pones la captura de la pantalla. Sí, Y la puedes saber, reconoce. la reconoce. reconoce, sí. Entonces, la foto que me había mandado al hospital la había reconocido y salía en Pinterest. Y yo dije, con razón. Entonces yo le reclamé, le dije que porque me había mentido. Yo en ese tiempo estaba trabajando porque estaba realizando mis prácticas de técnico en una empresa. Y en la hora del almuerzo yo le reclamé porque me había mentido. Que no, que es que yo no sé qué es, que lo hacía por yo no sé qué cosas. Llamar la atención. Exacto, que para llamar la atención, que yo no sé qué. Bueno, ahí quedó el tema. Pero bueno, una pregunta. Este chico lo conociste en Facebook, ¿cierto? Pero basado como en alguna amistad cercana o solamente... No, simplemente él me mandó la solicitud, yo se la acepté y él me empezó a escribir. Ok. Que ahí también tuve un error porque jamás tenía por qué haberle hecho caso ni tampoco tenía por qué haberle escrito, sabiendo las intenciones que tenía conmigo. Bueno, el caso es que yo le terminé y me mandó video llorando que no lo dejara, que yo no sé qué. Yo le, ¿Cuántos no lo años dej- tenía él? Él tenía 17. Tiene. Tiene 17. Yo tenía 18. 19. Ay, Fue ese año.
El caso fue que, bueno, me mandaba así videos llorando, que no lo dejara, que yo no sé qué. Y bueno, yo le terminé, literalmente lo bloqueé. Cuando me mandaba un mensaje como que, ay, espero que de las manos de princesa no se le vaya a caer. Y me empezó a amenazar. Me empezó a amenazar que con los primos. Que porque con los primos era muy tocado con el tema de las parejas con ellos. Pues que ellos tenían una banda que me iban a, que me iban a que yo no sé qué. Ay, eso no lo puede decir, ¿verdad? Bueno, lo corta. Bueno, el caso es que me empezó a amenazar. Yo me empecé otra vez con la ansiedad. Yo dije, no puedo. Yo no ¿Cómo puedo, te da no la puedo. ansiedad? Digamos que es una sensación muy rara porque es como que no te quedas como quieto. Pues en mí yo no me quedo quieto, yo me empiezo como a desesperar, me empiezo como a mover las piernas, empiezo a mover las Sudar las manos, a manos. sudar las manos, empiezo a temblar, yo me desespero, yo empiezo a caminar de aquí para allá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y pues todo ese suceso, todo ese proceso yo me lo tragué yo solo. Mis papás no sabían. Pues ellos sí notaban como mi desesperación, como de, ¿qué le está pasando? Pero yo nunca les dije nada. Sino hasta... Pero si te preguntaban. Sí me preguntaban, pero yo nunca tuve el valor como decirles, esto me pasó. Pero después de ese suceso que pasó con Mister Supermercado, pues ya se abrieron como unas puertas de comunicación con tus papás. Pues yo creo que también, Sí, en cierto modo que desde ahí ya se empezó a abrir un poquito la comunicación, no tanto, pero yo todavía no les tenía esa confianza de decirles, esto está pasando, esto es... Yeah. Porque es como volverle a pasar. Entonces Exacto. ellos iban a juzgarlo de si ya te pasó una vez, Pero- ¿cómo te vas a pero poner no a hablar? saben. No, y también porque como ya me había pasado esa secuela con esa persona 48, pues se me volvió a repetir con esa nueva persona. Y entonces, como me empezó a amenazar, pues yo me tragué todo eso solo. El caso es que yo lo bloqueé, o no le dije que me dejara en paz, que por culpa de él a mí me daba ansiedad. Y el man se empezó a echar la culpa. Que, ay, que es que yo soy la mala persona, que yo no sé qué. Y qué bueno que lo voy a dejar en paz, que yo no sé qué. Y bueno, me dejó en paz. Me dejó en paz y pues ahí quedó el tema. Yo lo bloqueé, yo no quise saber nada de esa persona en un cierto punto. Porque yo dije, no, si me vuelve a hablar, yo no quiero saber nada de esa persona. Entonces lo bloqueé. Ya después de esa persona, pues yo dije, no voy a conocer a nadie más porque simplemente no me da. Y ahí fue cuando ya tuve el problema con Valen, que nos habíamos dejado de hablar, entonces yo quedé solo. Había totalmente solo. Yo ya no tenía a nadie. Entonces, sí empecé a hablar con más personas, pero para tener amigos. Y también conocí a otra persona, pero eso nunca funcionó. El caso es que también fue por mi ataques, porque yo me empecé a atacar muy rápido con las cosas, entonces yo no me daba el tiempo como de literalmente superar esa secuela que me había pasado con el señor y con esa persona que me había amenazado. Claro. Entonces, pues digamos que en cierto modo él también me dio alas, porque literalmente él me daba las alas y después me las cortaba. ¿Quién? O sea, me cortaba las ilusiones. ¿Quién? Esa persona con la que yo estaba conociendo. Como que te decía que si iban a tener algo y y después... después tú. Y después, pum, me cortaba las alas. Entonces, pues yo dije, no, pues, no, ¿qué se puede hacer? Pero pues aún así yo le seguí insistiendo. Inclusive, pues no digo que le rogué, pero pues sí le seguía insistiendo que no me dejara porque yo estaba solo. O sea, yo ya no tenía a nadie. Y A nadie, ¿para qué? Para hablar. para hablar y como para Porque no contarle mi estaba historia. Vale, Pero no yo tengo estaba una pregunta, ¿tú nunca has tenido oportunidades, no sé cómo se dice, o cosas, nunca has hablado pues con niñas? Sí, sí he tenido amigas, pero pues tampoco es que vos... O sea, no, de amor. Ah, no, nunca. No. O sea, sí me había llegado a interesar una que otra chica, pero pues hasta ahí nomás. ¿Nunca tuviste la iniciativa cómo de... sabes? No, nunca tuve la ¿Y iniciativa. cómo sabes que eres bisexual? Porque igual le han atraído una par de chicas. Físicamente. Sí, me han ¿Te traído, gusta? me han traído. Ah, ok. Entonces, sí me han traído, pero pues digamos que no había dado ese paso. Yo creo, muy en mi humilde opinión, que tú no te has dado la oportunidad todavía de tener ningún amor, ni con niños ni niñas, sino que lo que te ha pasado ha sido muy virtual. Exacto.
Y como empezaste tarde, tarde para lo que normalmente un niño empieza a sentir o a manifestar que siente algo y tus papás te habían bloqueado esa Exacto, parte. es verdad. Entonces, digamos que ellos siempre me ponen un cierto límite como de, No. no, tiene que llegar hasta ahora, es que esto es así, es que si esto, ¿Y en la si esto no es así, universidad? no es así. En la universidad, como estudio noche, pues son... Puros viejos. Yo sí. estudio con personas Adultos. pero pues digamos... Ah, perdón, adultos. y es que en tercera, es que en tercera edad. Pero... No, o sea, yo no dije tercera edad. digamos que me llevo... No, pues, o sea, digamos que sí me llevo bien con ellos. De la única persona que hablo ahí de mi carrera es con mi mejor amiga de la universidad. Y ella sí me dice como que no, sabes que tú tienes que hacerlo así, en que es que tú no tienes que ir tan rápido, que yo no sé qué, tal y tal y tal. ¿Y tu amiga es mayor? No, ella es menor un año que yo. Ella tiene 18 y yo tengo 19. Ok. Pues sí, las experiencias son distintas. Por lo menos te puede como... Exacto. Entonces, en la universidad, pues, la única amiga que tengo ahí, como mi mejor amiga, pues es ella. Entonces, pues ella me daba consejos, entonces yo los tomaba. Yo también tenía mi mejor amigo, también tenía a otro amigo que me aconsejaba. El caso que con esa persona que yo estaba conociendo, se terminó las cosas, literalmente. Porque me dijo que iba muy rápido, que él ya literalmente me mandó un audio diciéndome que él se bloquea mucho cuando está conociendo a una persona muy rápido. Entonces, que cuando él se bloquea emocionalmente mucho y ya le vale todo. O sea, ya le vale todo, ya le vale la relación, o sea, lo que se va a tener, ya le vale todo. Conocer a la persona, ya todo le vale. Entonces, pues yo dije, no, pues ya qué puedo hacer. No le puedo rogar ni tampoco insistirle porque tampoco puedo obligar a una persona a que me quiera o que realmente quiera algo conmigo, sabiendo que, pues, obviamente eso en un cierto punto se va a ver mal. Sí, a nadie. Entonces, pues sí, ya no podía hacer nada, ya no le podía obligar a que se quedara conmigo. Como a finales de septiembre, como a mitad, bueno, no, como a principios de, sí, como a finales de septiembre. Yo empecé a conocer a otra persona por Instagram, porque yo le había respondido una nota. Entonces, yo empecé a como a hablarle y eso. ¿Una nota es una nota de voz o qué es? Como una nota Una de Instagram, nota, como que él había puesto algo, entonces yo se la respondí. Que aparece, o sea, están los chats y arriba las notas. Ah, ya sé cuál es. Las burbujitas esas que Sí. parecen. Ah, ok, ok. Fue como a, Ya sueno a mi papá. Sí, Fue- total, eres estúpida explicando que es una nota. fue como a finales de agosto. A finales de agosto, sí, como a finales de agosto. Entonces nos empezamos así a conocer. Él también era como nuevo en el tema Del amor. del amor y eso. Entonces, digamos que él, de cierto modo, sí estaba buscando a alguien. Entonces, pues dije, pues, a decidir a intentarlo con él. Ahora sí, no oficialmente, porque nunca tampoco le conté a mis papás, pero pues sí, ya nos habíamos curado. Ok. Y empezamos. Por Instagram. Sí, y ya luego nos conocimos en persona y ya empezamos a tener... Pero primero se cuadraron antes de conocer a esa persona. No, primero nos vimos en persona Ah. y ahí sí nos cuadramos. Ok, ok, ok. Y ya empezamos a tener nuestra relación. Entonces, digamos que con él al principio sí fue, digamos que lindo de color de rosa, pero pues en un cierto punto ya al final, ya esas actitudes ya me estaba un poco cansando porque literalmente hoy estoy bien, pero mañana no. Y entonces sus actitudes decían todo lo contrario. Decían como que, ay, sí, veámonos. Y al final me decían, no, ya no puedo. Y me empezaba a tratar de una manera muy, no digo que mal, pero muy seca. Me decía, ok, ja, ja, ja. Sí, monosílabos. Sí. Yo lo único que me quedé con él fue los recuerdos, las fotos, todo. Yo no he borrado nada, yo aún no tengo aquí su celular, yo no he borrado nada. Pero en un cierto modo, de esa persona sí me dio muy duro, porque sí me apegué demasiado, mucho a Pues, esa pues dice persona. que de septiembre a ahorita. Que fue como a finales de octubre. Ah, pero tú no puedes hablar de tiempos, Julio. Como a finales de octubre. Todo pasa en una semana. Como a finales de octubre. ¿En una noche? Fue como prácticamente 2 meses. Pero pues aún así, yo había dicho como que, ay, ya, porque no había encontrado a la persona. Te has ilusionado. Sí. Y pues digamos que ya había encontrado como ese apoyo y él en mí también. Pero pues ya sus actitudes al final ya la estaba O sea, tú le embarrando. terminaste. Sí, yo le terminé. ¿Y cómo estás?
digamos que aún me duele, no voy a negarlo, que aún me duele. Yo veo a veces todas las fotos y pues, y me trae muchos recuerdos, pero pues sí, aún me duele demasiado. Yo no sé por qué. Yo creo que cuando se apegan a una idea del amor, les duele es el perder esa ilusión de que por fin encontraste. Tal vez no es la persona, pero me puedo equivocar. Yo se lo he dicho a Julia a veces que ella ha sufrido por amor o algo así. Le digo, tal vez no es la persona, sino la idea que te habías hecho de que por fin ibas a tener algo estable. Uno idealiza mucho a una persona. Exacto. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no es esa persona, pues... No, él también ya, en cierto modo, como que él ya empezaba a tener ese apego en mí, pero pues él como que sí se daba cuenta que no íbamos muy rápido, pero pues él se da cuenta como que no, yo necesito también enfocarme en mi estudio porque pues él aún va en el colegio. Y pues obviamente como aún va en el colegio, pues aún necesita Pero es que, enfocarse en su Camilo, estudio. ¿tú en qué semestre de la universidad vas? En el quinto. En el Quinto semestre. Es que él Vas es por muy mitad. pilo. Es muy No, y aparte que yo voy más avanzado que él, entonces obviamente él también tiene su tiempo de terminar su etapa de colegio, de estar con sus amigos y obviamente Y de empezar la universidad. empezar la universidad y pues digamos Pero con que él alcanzaste a tener como una relación más chévere. más seria. formal, sí, la persona, todo. Oh. El caso es que pues como él necesitaba su tiempo para cumplir su etapa colegial y pues yo también lo entendía a él porque pues él también llegaba estresado al colegio, que le había pasado unas cosas. Entonces, pues también lo entendía su actitud, pero pues digamos que no era la manera correcta, pues de desquitarse. Ya cuando yo vi todo este proceso, que yo un día llegué a la universidad y yo lo estaba pensando, porque es que en la universidad trabaja un psicólogo. Y yo ahí empecé como a tener un poco de ansiedad. Empecé a tener... ¿Cuándo terminaste con este último? Sí, empecé a tener ansiedad y lo pensé muy bien y yo dije, no, necesito ir de él. Fui y hablé con él. Yo, o sea, ahorita actualmente estoy yendo a la terapia psicológica con él. Ah, qué bueno. Ok, supera. Y él me había aconsejado que nunca tengo por qué depender o apegarme a esas personas o a idealizar a una persona sabiendo que las personas van y vienen y las que siempre van a estar conmigo pues va a ser mi familia. Aunque en cierto modo pues digo que sí es verdad, pero pues bueno, cada quien con sus cosas. No, pues es que cuando también llega el amor y es la persona que te ama, puede durar. Exacto. Pero que uno no se apegue cuando de pronto no es algo tan sólido. No, y Y ese, los amigos también son relaciones Importante. que duran. ese día yo me desahogué con él, le conté todo, él me dio unos tips para que yo relaje mi ansiedad, para que yo pueda como a controlar como sus sentimientos, como esa ansiedad y ser un poquito como más controlador y no ser tan sentimental. Porque yo soy una persona muy noble, a mí me cuesta decir que no. A mí me dicen, vamos a aquel lugar, digo, sí, 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 todo así. A mí me cuesta decir que no. No sé por miedo o por obligación, pero yo soy así. Soy muy noble y me cuesta decir que no. Pero tú estás consciente de eso y lo estás trabajando. Yo soy consciente de eso y yo lo estoy trabajando, obviamente. Y pues yo soy consciente que si alguien me dice, ¿puedes ir a aquel lado? Y yo digo, no. Yo ya sé que la persona a lo mejor lo entienda o no lo comprenda. Y pues si no lo comprende, pues bueno, ni modo, no se puede. Entonces pues yo le había comentado todo eso a él, pues ahí me dio unos tips. Ya a mi segunda sesión, porque él me había aconsejado que ya le contara a todos mis papás. Pero, ok, no. Cuando él me lo aconsejó, yo dije, ¿cómo hago para decírselos? Entonces yo dije, tengo que encontrar Es que no una manera entiendo, de espera. convencerlo. Más que todo es de lo de la inclinación sexual, que no le había contado. a ¿Pero mis hace papás. cuánto fue? Nada. No hace mucho, no hace mucho, ¿Cómo que una semana? más o menos. Bueno, o sea, ellos sabían, mis papás sabían una cierta parte y no otra parte. Porque el año pasado yo les había confesado de una vez que yo era bisexual. Solo sabían de eso. Más no de mis relaciones porque digamos que mi mamá sí me apoyaba y sí me entendía, pero mi papá no. Digamos que sí me apoyaba, pero que él no estaba de acuerdo con ese tipo de, Claro. Inclinaciones. de inclinaciones. Entonces, ese día cuando yo fui al psicólogo, él me aconsejó que ya le contara todo a ellos. Lo de tu relación de Exacto. que estabas mal y todo. Exacto. Entonces, yo dije, ¿cómo hago y cómo se los digo? Yo no tenía una manera de decírselos. Entonces, la primera semana, porque él me dijo, nos vemos en 15 días, en 15 días, ¿me cuentas qué ¿Cómo pasó? les dijiste? Claro. O sea, no te has visto con él.
no, tengo que reprogramar otra vez la cita porque la perdí. Era hoy, no empieza. La primera semana, porque eran 15 días, o sea, era solamente una semana que tenía para decirles. La primera semana fallé. O sea, no les fuiste pude decir, capaz. no fui capaz. Entonces llegué y él me dijo, ¿cómo te fue? O sea, ¿qué pasó? Yo le dije, no, pues no pude. No, o sea, no tuve la valentía de decirse. Y me dijo, no, o sea, tienes que tener esa confianza de que sí puedes. Y yo también le había comentado a él la primera sesión de que yo no, o sea, que yo no tenía como ese amor propio. Y él me dijo, no, o sea, es que no es que tengas amor propio, porque, o sea, cuando tú haces algo que a ti te gusta, eso es amor propio. Si tú haces ejercicio porque a ti te hace sentir bien, eso es amor propio. Si tú te compras, no sé, cosas que a ti te gustan, eso es amor propio. Si tú te regalas algo tú mismo, eso es amor propio. Entonces no tienes por qué decir amor propio, porque sí lo tienes. Lo que pasa es que no han llegado como a esas personas correctas que sí se han sabido como querer o valorar. Pero igual tienes amigos, o sea, está Vale. Sí, o sea, que te tengo amigos apoyó que me todo el apoyan y tema todo ahí eso. con el señor. Pero pues, Abusador. en un cierto modo, ¿Qué? pues, en el tema del amor, pues, no, que eso. Entonces ya en la segunda semana, que fue prácticamente hace como 2 días, hace un día, mi mamá estaba en el comedor, yo fui hacia donde ella y le dije, tengo que decirle algo. Y ella era, ¿qué es? Y yo ahí callado, no pude decírselo, entonces me fui para mi habitación y me cogió mi papá. Y mi papá de una vez me soltó todo. Me dijo, si estoy pensando lo que yo estoy adivinando y creo que es, se lo voy a adivinar. Creo que aquí lo que pasa es que usted tiene que cambiar de chip y no voltear hacia el otro lado, sino tiene que manejar esos temas, de cambiar ese chip y no pensar cosas negativas, sino cosas positivas. Aparte de que usted aún está muy joven como para sufrir este tema de amores no correspondidos y X y Y, no sé qué es cosa. O sea, divino. Sí, me Sí, adivinó. pero Sí, también le pero negó también Le negó todo. Y yo ahí de una vez me desinflé. Y me fui para mi habitación y él me decía como que qué pasaba, que porque había tomado esa actitud, que él no le decía de mala manera. Y yo estaba llorando, o sea, yo no podía parar de llorar y le dije que porque yo estaba así, que él hace unos días antes me había notado muy pensativo, como muy bajo, como muy achicopalado. Entonces yo le dije, no, es que me siento solo. Desde chiquito siempre me he sentido solo. Eso, bien, que le hubieras dicho. Yo le dije, no, me siento solo. Y él me dijo, pero por solo, porque sí, siempre he estado ahí con ustedes. Yo siempre lo he querido, siempre le he dado lo que usted quiere. Pues le he dado lo que pues yo necesito. Él me ayuda económicamente. Yo le dije, pues sí, pues o sea, eso No es todo. no, eso no es lo todo, o sea, yo lo que necesitaba era como que, no sé, me aconsejaran desde chiquito lo que yo necesitaba, lo que yo quería, lo que prácticamente le dije que necesitaba ser escuchado. Y nunca lo tuve, porque como siempre me la pasé al lado de mis tías, ahí cuidándome y consintiéndome, pues nunca tuve ese apoyo por parte de él. Claro, como man, papá, de venga, cómo se siente, cómo O le sea, fue, no sé qué. yo le dije, no niego que no sea un mal papá, porque no lo es, pero pues nunca sentí ese apoyo por parte de él, que es lo que me pasa. Entonces, desde que ayer, bueno, desde hace un día que le dije todo, pues lo entendió, lo comprendió. Y nunca le dije sobre mi primera relación, que fue con la primera persona que estuvo en Estados Unidos. Nunca Sí. le dije nada. Y entonces yo llorando le dije a mi mamá que viniera, que ella era la única que me comprendía y me entendía. Y ella me decía como que, no sé, papi, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué es lo que le sucede? Y entonces ahí fue ya cuando le confesé mis 2 últimas relaciones, que fue la de esa persona que estuvo en Estados Unidos y la última persona que tuve, que me apegué demasiado. Entonces yo le dije como que, ¿se acuerda lo que le habían dicho a esa persona? Que sí era verdad que yo estaba con esa persona. Y ella me dijo, sí me acuerdo. ¿Qué pasa con esa persona? Me dijo, ¿es verdad? Y yo era, sí, es verdad. Y entonces ya quedó en un momento de silencio y me dijo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué se terminó la relación? ¿O qué fue lo que pasó? Le dije, no, o sea, fue porque ya era muy tóxica, me había puesto el cuerno, además ya no había funcionado, entonces pues nada.
les dije que yo estaba yendo a terapia psicológica, que tenía mucha ansiedad y como ese apego ansioso que tenía a las personas. Digamos que yo ya le había comentado esto a mi papá, pero pues él lo tomó re mal. Me había dicho que yo estaba loco, que yo no sé qué, que no me atontara antes de tiempo. No, queda tonta. Es que tu papá es un poquito De temperamento fuerte. sí, muy cuadriculado. Muy cuadriculado. Entonces, yo ya se lo había comentado a mi papá. Yo sabía que si se lo volvía a decir, yo ya sabía su respuesta. Pero no, después de esa charla, pues ya lo había comprendido y lo había entendido más. Y pues él, en esa charla que tuvimos, pues se me había comprado como que no, o sea, date tu tiempo, más bien entonces enfócate en tu estudio y si ya cuando te sientas listo y preparado, ahí sí, dale una nueva oportunidad a nuevas personas. Y pues es lo que he venido trabajando desde que estoy yendo con mi psicólogo, que es el tema de la ansiedad, de cómo controlarlo, porque en un cierto punto es difícil. Y pues en la primera sesión él sí me agradeció de que viniera, porque nunca es fácil pedir ayuda. Sí. Y digamos que en un cierto modo la ansiedad, cuando a ti te invade, tú no sabes qué hacer. Tú no sabes si decírselo a alguien o qué hacer con esa ansiedad. No, yo simplemente nunca dije nada. O sea, literalmente lo primero que tenía que haber hecho desde un principio era pedir ayuda y nunca lo hice por miedo a cómo iban a reaccionar toda la gente. Y aparte de que mi papá también me había dicho como que no, o sea, es que las personas juzgan, es que si a usted lo viera con tal persona, pues lo van a juzgar y eso en un cierto punto va a ser feo. Fuera que las personas no juzgaran, pues a mí me vendría X, Y, Z. Pues yo en un cierto punto sí lo entendí y le dije, bueno, sí es verdad, porque pues es feo que a uno todo el tiempo le estén señalando, juzgando como que tú estás con esta persona, mira, esto pasa, a uno se le va a sentir el feo de que lo están juzgando feamente. Pues yo lo entendí ahí en ese modo. Y ya pues digamos que en cierto modo, pues ahí desde ese día pues mejoró la comunicación. Y la persona con la que yo estuve, bueno, desde mi última relación, que fue la de ahorita, me había regalado un peluche. Y yo no les había contado en ese momento nada. O sea, yo había escondido ese muñeco debajo de mi cama. Y yo me había ido para donde Valen y mis papás hicieron eso y barrieron y sacaron el muñeco. Y me preguntaron quién me había regalado ese muñeco. Yo nunca les dije nada, yo lo negué, yo dije, me lo compré yo. Pero pues nunca les di la verdad. Sino hasta que ya hablé todo, les dije, sí, esa persona me había regalado ese muñeco. Pero aquí lo que pasó fue que mi mamá ayer, explotó. Me dijo que ese muñeco me lo habían regalado con otras intenciones porque esa persona me había engañado. Bueno, primero me había dicho que él había comprado, bueno, que le había comprado a una persona 2 celulares que él tenía para regalarme una cosa. Él inclusive me mandó una foto de un paquete de regalo junto con el muñeco. Yo dije, me lo regaló. O sea, yo era el más feliz. Cuando nos vimos y él me regaló el muñeco, que me regaló con un muñeco un paquete de papas y unos dulces. El muñeco no tenía con ninguna etiqueta de como de comprado o algo. No tenía nada. Pues yo dije, pues normal, a mí se lo quitó. Cuando mi mamá coge el muñeco y le mira los ojos, estaban despegados. Estaban despegados porque era usado. Y él me había dicho que Lo había comprado. que lo había comprado. Y después me dijo que no, que ese muñeco él lo tenía desde su infancia. O sea, me mintió. Y ahí fue cuando mi mamá dijo que como así, que era usado, que yo no sé qué. O sea, que si realmente él le quería regalar algo, que lo hiciera con buena intención y más no usado. Pues nada, ella explotó porque ella se dio cuenta que los ojos del muñeco estaban a punto de despegarse. Y pues nada. Tú no te habías dado ni cuenta. Yo no me había dado cuenta de mi mamá. Si será engañar a las personas, pues mejor nada. Y nada, ahí quedó el tema del muñeco. Pero también hay muñecos mal hechos que se despegan rápido. No, pero yo entiendo a la mamá porque es muy diferente que una persona te regale un muñeco comprado nuevo a que te regale un muñeco que ya usa y te diga mentiras. Eso ya hace que una persona sea un poquito desequilibrada. No, Sí, también. pero el valor sentimental del muñeco del man. No. ¿Qué tú le dices? Pero si te lo dice, te voy a De toda la vida te lo voy a dar a ti. te voy a regalar un muñeco de toda mi infancia para que me sientas ¿Por qué me contigo. dices? Es distinto. No.
porque no con valor sentimental. Es más por la mentira que por el muñeco, ¿sabes? Exacto. Es eso. No, y pues yo como ya desde siempre era ingenuo, desde que lo que me había pasado con el señor. No, claro. Es que esa historia tuya. Cami, mira, es que gracias por venir y contar la historia. Además, no venías a esto y terminaste contándolo, me parece divino. Pero quería que dijéramos alguna conclusión cada uno, porque está demasiado amplio lo que te pasó. El espectro, ¿no? El sí. espectro de lo que te pasó. Voy a empezar como para... Porque es que Luis me está haciendo caras. Yo siento 4. que es muy importante, uno, buscar ayuda, lo hiciste. Felicidades. 2, que la ansiedad puede nacer ya grande, no tiene que ser una cosa que desde chiquito te pasó. Y 4, excusar a los padres, que nosotros a veces hacemos cosas bien o pensando por bien y hacemos algo mal. En este caso, estudia, es muy estudioso, muy juicioso, muy avanzado, muy todo, pero le coartaron un poco su parte emocional y no lo dejaron descubrirse y lo está haciendo hasta ahora. O sea, igual tarde o temprano, el hijo va a tener que descubrir todo. El amor, el estudio, todo, el sexo, las drogas, todo. Entonces hay que ayudarle a estar ahí, como decías tú ahorita, como allá. Ya, esa es mi conclusión. Gracias, los amo. Si quieres, da la tuya y da algún consejo si quieres, a alguien que esté pasando por lo mismo. No, o sea, yo lo que les podría decir es que si están pasando por un tema de ansiedad, nunca se lo guarden. O sea, literalmente pidan ayuda y nunca se traguen esas cosas solas, porque pues en un cierto modo puede que, no sé, alguna persona les diga a los papás o a alguien como que esto está pasando consigo y va a ser peor. Entonces es mejor pedir siempre desde un principio, pedir ayuda y hablar y nunca quedarse callados. Listo. No, que creo. Pau ya ha dicho de muchas de las cosas que las que yo pienso. Tuve cierta contrariedad, sobre todo con el tema de tus papis, porque pues no, igual no soy padre y no tengo como tal el derecho de cuestionar algún tema como de crianza y eso, pero sí se me hace muy difícil, sobre todo como persona, pues para mí relacionarme con personas, para mí es mucho más importante que el tema académico y que el tema... Emocional. No, al contrario. No. Para mí es mucho más importante poder estar bien conmigo emocionalmente y con los demás, más que centrarme en un tema académico, pues cuadriculado y ese tema. Creo que relacionarme para mí es lo más importante. Entonces, qué bien que pudiste hablar con alguien, qué bien que estés acá contándonos esto. Igual, siento mucho lo que te pasó. Fueron, como dijo Pau, un espectro muy grande de cosas que cargarlas es muy difícil. Es una bolsa de piedras en tu espalda muy fuerte. Pero qué bien que estás saliendo de esto. Sí, qué valiente. Gracias por venir, por acompañarnos hoy, por abrirnos, por contarnos tu historia. Y nada, para adelante, no te dejes mortificar por No, gracias a ustedes por invitar. Por hombres. invitarme. por hombres. Igual recuerden que para eso es este espacio. Si ustedes tienen alguna historia que contar, para eso están nuestras redes. Aquí les vamos a dejar el correo para que también nos puedan contar su historia. Están las redes de En Confianza, Instagram, Facebook, de pronto las redes individuales de cada uno. Y también recuerden que nos pueden escuchar por todas las redes sociales, por todas las redes de las plataformas digitales de audio de su conveniencia. Y ya, suscríbanse y hasta pronto. Chao. Chao.